Bienvenidos a Galería VIP. Los vamos a invitar a que nos acompañen, a que demos un recorrido juntos por el Museo de Arte Popular, y para eso está con nosotros el director de este lugar, que la verdad es muy entretenido y tiene varias sorpresas para nosotros, Walter Westerlin. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos tus telespectadores por la oportunidad de estar con ustedes. Están de sorpresa porque acaban de inaugurar una exposición que tiene que ver con el medio ambiente, la naturaleza, el cambio climático. Así es. Mira, hay una propuesta y una apuesta para que el Museo de Arte Popular estemos tratando de concientizar al público mexicano y al público que viene del exterior, para que entendamos que hay un maridaje entre el arte popular, la artesanía y la biodiversidad. No podemos entender la creación de un mundo tan vasto como es el del arte popular y el mundo artesanal en México sin reconocer que México es la tercera o la cuarta biodiversidad del mundo. Curiosamente, las 10 biodiversidades más importantes del mundo estamos enfrascados en la franja ecuatorial, por lo tanto sí hay una lógica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros revisamos el resto de las biodiversidades, estas 10 importantes biodiversidades, esa correlación que existe también la hay en, obviamente, el parecido físico, el parecido en la gastronomía, el parecido en la forma de vida, en la forma de habitación, en la forma de transportación. Entonces, sí hay una lógica en esto. Y por otro lado, cuando nosotros empezamos a relacionar y ya enfocarnos concretamente con el producto que podríamos hablar de México, pues cuando nosotros nos vamos hacia el sureste del país, la zona de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, vamos a encontrar que es una zona extremadamente colorida. Conforme subimos un poco hacia el centro, hacia la meseta central, vamos a darnos cuenta que, aunque existe mucho colorido también, baja la intensidad de color. Y si nos vamos a la zona del norte, semidesértica del país, prácticamente la artesanía y el arte popular se hace monocrómico, y la gente tiene mayor tendencia hacia buscar los colores que le da la naturaleza, que básicamente son tierras, que son ocres, rojos, negros, y que eso precisamente lo manifiestan también en su artesanía. Al mismo tiempo, en términos de inspiración, pues cuando vamos al sureste, el artesano tiene un mundo impresionante y una pluralidad para imaginarse todo lo que hay en la naturaleza y plasmarlo en sus artesanías, y también hacia el norte vamos teniendo una menor cantidad de esta fuente inspiracional, por lo tanto hay una reducción también en la iconografía, ya lo decíamos, en el color, y otra parte por la cuestión de las formas. Entonces, eso nos va dando una pauta de que efectivamente la geografía influencia la biodiversidad va influenciando la forma de vida, y al influenciar la forma de vida, obviamente los objetos de uso cotidiano van teniendo una influencia sobre eso. Entonces, esa exposición lo que muestra es la importancia de la biodiversidad en el desarrollo de la artesanía, qué materia prima hay en la zona para poderse desarrollar, qué inspiración hay en la zona para poder plasmarlo en las cosas, pero sobre todo uno de los meollos del asunto es que si nosotros no cuidamos nuestra biodiversidad, vamos a perder nuestra riqueza artesanal. Por ejemplo, ¿cómo están vinculando el tema biodiversidad en las formas? ¿Cuáles son los ejemplos que nos pueden dar, por ejemplo, de Chiapas en alguna explotación de algún recurso natural como artesanía? Mira, tenemos, por ejemplo, una de las formas más comunes en la zona de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, por ejemplo, es el cocodrilo. El cocodrilo y el murciélago, para hablar de los extremos agua y aire, son de los elementos más comunes en la zona en términos artesanales, ¿no? El tzotzi, que es el murciélago, era un animal importantísimo para todo el sureste. México es uno de los países que mayor biodiversidad tiene en términos de murciélagos. Y por otro lado, si tú te vas hacia el norte, la gran cantidad de manifestaciones artísticas son las ollas de barro,
Recordemos para nuestros amigos lo que es las de la familia Quesada de Mata Ortiz, que son ollas muy finas, prácticamente parecerían porcelana. Esa fineza en el barro es porque está muy erosionado el polvo, la tierra, por lo tanto el barro es extremadamente fino y prácticamente los colores que se manifiestan en estos tipos de cerámica son blanco, ocre, rojo, negro, óxidos, porque de alguna forma precisamente es lo que le produce la tierra. ¿Con pinturas, esculturas? Con alfarería, con textiles. Los textiles, por ejemplo, los coras, los vemos inmediatamente, son monocrómicos sus vestidos, mientras que si nosotros nos vamos hacia el sureste y nos acordamos de Oaxaca, inmediatamente explota el color. ¿Y de la parte del suroeste? Del suroeste tenemos toda la parte de Guerrero, donde los textiles son muy importantes, Oaxaca, Puebla, donde de alguna forma también esta manifestación de la biodiversidad es importantísima. Entonces vamos a encontrar siempre en la iconografía de sus vestidos parte de la representación del reino animal y vegetal. ¿Cuáles son los que más recuerda? Pues las aves, por ejemplo, el águila, que es el águila real en México, que es nuestro símbolo patrio y que tristemente quedan unas cuantas parejas en el territorio nacional porque hemos depredado brutalmente este animal, esta rapaz, y que hoy en día está ya amenazada y en peligro de extinción. Pero esa rapaz, que es una maravilla de animal volando, lo tenemos representado prácticamente en todo el territorio nacional, pero con una mayor manifestación cromática en los estados, como bien mencionabas, del suroeste y sureste. ¿Hay algún material que les haya sorprendido que se utilice en alguna región del país porque no pertenezca a ese lugar o que lo hayan explotado recientemente? Mira, en el arte popular sí efectivamente hay un reciclaje de todo el material contemporáneo, todo el PET y estas cuestiones que se están haciendo muchas artesanías también con ellos, que es importante. Y para poner un ejemplo contrario, había que estar poniendo atención muy cuidadosamente en el palo fierro. El palo fierro, que es un árbol que se desarrolla fácilmente, entre comillas, en el estado de Sonora, hoy está en peligro de extinción. Las esculturas que se hacen, que hemos visto todos estos lobos marinos, ballenas, focas, pelícanos, pez vela, tortugas, que se hacen en palo fierro, para poder llevar a cabo una pieza de esa naturaleza se tiene que eliminar un árbol que tiene más de 200 años de vida. Wow. Por lo tanto, si no hacemos una explotación sustentable de eso, estamos atentando contra la naturaleza. Y no porque esté en el campo, no porque sea un material silvestre, podemos llegar a tomarlo, matarlo en términos vegetales o animales y explotarlo. Creo que tendríamos que tener un desarrollo sustentable, que sí lo hacían las culturas prehispánicas, y todavía muchas etnias saben cómo irlo desarrollando para no acabar con él. Eso es respecto al hombre sobre la naturaleza, y en ese mismo sentido, ¿hay algún efecto en el arte popular respecto al cambio climático? Sí, tremendamente. Obviamente, al tener estas variaciones de cambio climático, estamos teniendo la pérdida de ciertas especies de fauna y de flora, y esas especies de fauna y de flora obviamente repercuten en la producción artesanal. Te pongo un ejemplo. En las zonas lacustres de Michoacán, si ustedes pasan por el lago de Cuitzeo, por ejemplo, la altura del lago de Michoacán son 30, 40 centímetros. Uno pensaría que es un lago muy profundo. Prácticamente el cambio climático está provocando que no haya ya tantas lluvias. Lo hemos estado viviendo estos años con unas sequías brutales en todo el país. Por lo tanto, no se está recargando el manto acuífero del lago de Michoacán, del lago de Pascua, del lago de Cuitzeo. Por lo tanto, cada día hay más invasión de tierra hacia el lago. Por lo tanto, cada día hay menos plantas de las que se utilizan para poder hacer los tejidos de la chuspata, las famosas canastas. En fin, hay una variedad impresionante de plantas que están en las riberas de los lagos, que hoy en día están faltando y que por lo tanto, no te voy a decir que están en peligro de extinción esas artesanías, pero sí las plantas están en peligro de extinción. ¿Y qué hay de los artistas? ¿Cómo fue esta convocatoria? Entiendo que es la primera vez que se hace una exposición de este tipo en el MAP, pero ¿cómo fue el proceso de curado
de todas las artesanías, el trato con los artesanos, explicarles el sentido, la temática? Mira, yo creo que nosotros hemos aprendido mucho de ellos. Yo creo que ellos tienen muy claro qué es la naturaleza, que la pueden utilizar, que la pueden explotar siempre y cuando sea con cierta medida. Entonces, para nosotros ha sido una verdadera sorpresa cómo llegaban muchos artesanos a decirnos, sí, pero nosotros sí vamos controlando las cosas de tal forma para que no nos las acabemos. Y ¿La mayoría? La inmensa mayoría, sí, desafortunadamente. La forma de haber hecho una curaduría para esta exposición fue haber presentado, como te mencionaba, estas 3 grandes zonas de biodiversidad en México, que lo vamos desarrollando en la primera parte de la exposición. Posteriormente pasamos a ver cómo se desarrollan cierta materia prima, la madera, el barro, en la cerámica, los textiles, el algodón, la seda, la lana. La pita, por ejemplo, las fibras de textiles naturales, cómo se trabaja la pita, de dónde se extrae la pita, cómo se extrae la pita, y finalmente descomponemos algunas piezas. ¿Qué quiere decir con descomponemos? Tú imagínate un rebozo de seda de Santa María del Río, entonces lo presentamos, ¿y de dónde viene esa seda? Pues esa es la producción de un gusano que hace este material, ¿no? Cómo se obtiene, cuánto tiempo se tarda en obtener esta seda, de dónde se obtienen los pigmentos o los tintes naturales para llevar a cabo la pigmentación de este material, cómo se hace el proceso del tejido en un telar, cómo se lleva a cabo un telar de cintura y cómo se lleva a cabo un telar de pedal, y posteriormente cómo se va cosiendo el rapacejo, los flecos, que finalmente no son una parte original del rebozo. Se amarraban finalmente las puntas del material, ya sea lana, algodón o seda, y entonces para dejarle un mejor acabado se añadió el rapacejo. Entonces se hacen cosas muy interesantes. Entonces nosotros vamos del producto final hacia el origen de la materia. Y al final de la exposición el público encuentra lo que son ya manifestaciones artísticas de artistas tan connotados como Francisco Toledo, donde presenta unos caparazones de tortugas, un cuadro que es un cocodrilo, encontramos obras de José María Velasco, encontramos unas maravillosas ilustraciones de Aldi de Oyarzábal, uno de los mejores ilustradores que tiene México a nivel mundial, a nivel exportación. Inclusive él no va a poder acompañarnos no nos pudo acompañar en la inauguración porque estaba haciendo un trabajo en Grecia, dado que es uno de los pocos ilustradores que trabajan en forma submarina. Él no trabaja ni con animales muertos ni con fotografía, y lo contrataron en el gobierno de Grecia para llevar a cabo unas ilustraciones en el fondo del mar. Y vamos a poder ver también piezas que generosamente nos prestó el Museo Franz Mayer, con utilización de materiales naturales en la fabricación de estas piezas de artes aplicadas, y algunos coleccionistas particulares que nos han prestado piezas tan maravillosas como una casulla del siglo XVIII, donde tiene bordados precisamente parte de la riqueza de nuestra biodiversidad del sureste. Viene bordado con hilos de seda, oro y plata, de unos bordados de pericos y de quetzales. Hay que aprovechar este verano para que, si venimos a la Ciudad de México, pues visitar el Museo de Arte Popular. Walter, vamos a hacer una pequeña pausa, nada más dinos la dirección y el costo de entrada. Mira, estamos situados en el centro histórico, en la esquina de Revillagigedo e Independencia. Estamos abiertos de martes a domingo, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Los miércoles tenemos una extensión nocturna hasta las 9 de la noche, y cuesta 40 pesos solamente para adultos, niños, estudiantes, maestros, tercera edad es gratuito, y el domingo es gratuito para todo el mundo. Bueno, ¿y ustedes saben cuál es la diferencia entre un artesano, un artista, y justamente vender una obra de arte o una artesanía? Con eso vamos a volver, no le cambien. Esta noche en TVC, el final es el inicio, cuenta atrás. Una redacción muy divertida, El Enano. El humor y comedia en La Colonia. Esta noche, todas las emociones. TVC, se siente.
Reúne todos los colores que puedas. Apuesta por la imaginación. Hicimos el diseño, lo que podemos es ir a la papelería y que nos saquen ampliaciones. Espacio Creativo. Lunes a viernes 11:30 horas. Es genial. Todas las emociones. TVC. Se siente. Yo me moría de ganas de hacer algo con cerveza. Yo me voy a desquitar. Es bueno consumir todo lo que sea verde. Todos los días queremos energía para ser felices, muy felices. Pone amor a tu cocina. Sazonarte. Lunes a viernes 11 horas. Es delicioso. Todas las emociones. TVC. Se siente. TVC en el territorio. Lunes a viernes 21 horas. Es objetivo. Todas las emociones. TVC. Se siente. ¿En qué pensaste? Víctima más de las compras. ¿Sí? Los colores, de temporada, colores vivos. ¡Bravísimo! Mujeres en TVC. Lunes a viernes 9 horas. Es divertido. Todas las emociones. TVC. Se siente. Bromita inocente, nadie se va a morir por eso. ¡Felicitaciones al ganador del gran acumulado de 15,000 millones de pesos! Próximamente. No hay mucho que construir en este proyecto. Uno que otro detallito. Tal vez sea necesaria una manita de gato. Por favor, salve nuestro hogar. Lunes, martes, jueves y viernes, 12 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. En este programa te haremos 2 promesas. Renovar tu espacio y hacerlo con un presupuesto mínimo. Todo por 1000. Miércoles, 12 horas. Es genial. TVC. Se siente. La relación de los astros en nuestra vida es fascinante. Vamos a lograr un estado superior de conciencia. 12 casas con Víctor Segarra. Lunes, miércoles y viernes 17:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Estás viendo Galería VIP. Y en este recorrido por el Museo de Arte Popular Galería VIP nos va a explicar un poco, Walter, cuál es la diferencia entre un artesano y un artista. Mira, son procesos. No podríamos entender al arte si no hay antes un artesano. El artesano se fundamenta en las formas de la naturaleza, en las ideas que le da la naturaleza para llevar a cabo la creación de objetos de uso cotidiano y que posteriormente empieza a decorarlos para simplemente tener una pieza más bonita en sus manos. El artista tiene, y bueno, trabaja sobre todo el artesano para la comunidad. El artista analiza lo que está pasando, tiene una visión sobre el momento de lo que él está viviendo, trabaja más hacia su interior y de alguna forma presenta al público lo que él entiende del momento que está sucediendo. No es fácil de repente hacer este análisis. Claro. Cuando se presenta la Revolución Rusa en 1917 y hacemos un análisis de la pintura rusa, resulta que los pintores rusos, antes de que explotara la revolución, ya habían estado pintando la problemática social que se presentaba en diferentes medios rurales y urbanos de Rusia. Entonces fueron una especie de termómetro, de un detonador de lo que podía estar pasando unos años posteriores. Aquí pasa un poquito lo mismo. El artista tiene, dado su formación, su sensibilidad, capacidad de darse cuenta qué es lo que está siendo rodeado, por qué están sucediendo esas cosas, y entonces interpreta mucho estos movimientos. Pero no con esto quisiera decir, ni interpretar tampoco, que es más importante uno que el otro, dado que los dos requieren tener una correlación con esta sociedad, con esta comunidad. Tanto uno haciendo sus objetos y dirigiéndolos a un mercado determinado tiene una importancia tal, como el otro, dando una interpretación de su momento, es que puede también presentar objetos que van a tener un valor determinado. Aquí a la larga, lo que finalmente determina en cuestiones económicas qué es más importante, finalmente es un público, un mercado
y finalmente una ley de la oferta y la demanda, pero no quiere decir que tengan ni mayor valor, ni menor valor, ni mayor importancia, ni menor importancia. Los dos son parte de esta sociedad, los dos son valiosísimos y los dos han sido no simplemente traductores de un momento histórico. En el caso de los artesanos tenemos con ellos la traducción de los oficios prehispánicos, de los oficios que de alguna manera también llegaron de esta unión que hubo, de este descubrimiento que hubo con el viejo mundo o el nuevo mundo, y que se unieron en diferentes agrupaciones, o también en su momento grupos que vinieron de Oriente, la famosa nao de la China, que ni era nao ni era China, era Filipinas y era un galeón, pero que de alguna manera ya nos aprendimos como muletilla, y que había una convivencia anterior a la llegada de los españoles con todas estas comunidades, con todas estas culturas, y que a la larga fueron dándole una riqueza a este país. Entonces no podemos desdeñar la creación y la producción de los artesanos, porque sin esta manifestación los artistas no podrían tener una serie de elementos donde abrevan constantemente. No podemos olvidarnos de Moncayo, por ejemplo, en la música, que toma muchísimo la música popular. No podemos olvidarnos de que Diego Rivera, Frida Kahlo también abrevaron de la música y de la cultura popular y de la iconografía popular para hacer sus cuadros. Entonces es una constante correlación entre unos y otros para poder llevar a cabo sus manifestaciones artísticas. En los artesanos de nuestra época, en el arte popular, podríamos ver alguno que, por ejemplo, pudiera contribuir en la historia con elementos, por ejemplo, el PET, el cartón, en esta época de reciclaje, el cuidado del medio ambiente, o cuál sería? Sí, mira, hay muchísimos. Nosotros en el Museo de Arte Popular armamos un desfile anual, que es la Noche de los Alebrijes, es en octubre, y ahí nos hemos encontrado con muchos artesanos que no simplemente han incorporado materiales contemporáneos, como bien dices el PET, sino que inclusive han robotizado sus alebrijes. El año pasado trabajamos con el Instituto Politécnico Nacional y 3 de los alebrijes que se presentaron estuvieron robotizados. Entonces hay una incorporación de la tecnología, de la materia prima que hoy tenemos como contaminante y que la utilizaron ellos en una forma reciclada, sino que inclusive pues podríamos estar hablando al rato de esculturas robotizadas. Entonces ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de una cooperación, de una participación, de un adelanto que pueden estar haciendo muchos escultores a través de una manifestación popular. ¿Quiénes son los artistas de ahora? Los artesanos populares. Mira, hay muchísimos. Sería injusto mencionar a Juana o a Chana porque hay tantos y muchas veces, y habrá que reconocerlo por parte de nosotros, también es tan vasto el territorio nacional que dejaríamos excluidos a mucha gente si mencionamos nombres. Pero te podría decir que en Oaxaca está habiendo una explosión impresionante de la relación entre artistas y artesanos, obviamente comandada por Francisco Toledo, por este centro maravilloso de arte que es la Casa, Centro de Arte San Agustín. Encontramos en Guanajuato, en Jalisco también una manifestación importante, en Chiapas hay mucha gente trabajando, en el norte, por ejemplo, Tijuana, que es un lugar, que es un laboratorio social. Hoy en día hay muchos artistas. Marcos Ramírez, el R, que ha hecho muchas instalaciones y arte en sitio específico, ha estado trabajando con artesanos constantemente y ha abrevado también mucho del arte popular para llevar a cabo sus cosas. Entonces, no me gustaría decir un nombre en específico porque sería cometer una injusticia con muchos otros. Y, por ejemplo, en la cuestión de popular, ¿cuál podría ser la cuestión que nos está representando en nuestros tiempos con estos jóvenes que ahora ya viven en las redes sociales, etcétera? Pues mira, hay un muchacho, Hugo Peláez, que trabaja en el Faro de Oriente, Ricardo Linares Sapián también, que están metidísimos en la cuestión de redes, y acaban de ir a hacer un desfile de alebrijes a Matehuala, en San Luis Potosí, donde
transformaron un dinosaurio que tenía el gobierno municipal, que habían mandado hacer, y lo hicieron alebrije, y lo hicieron de una manera espectacular. Le pusieron sonido, le pusieron movimiento, le pusieron efectos especiales, luces, en fin, y han hecho de esta pieza una maravilla, y a través de las redes sociales, tanto ellos como el público que asistió a este desfile, empezaron a generar toda una información sobre lo que habían hecho ellos. Tan es así que ya ahorita el gobierno municipal y la iniciativa privada nos están pidiendo que se repita ya anualmente este desfile. Y es una exigencia no simplemente de ellos como autoridades de la iniciativa privada, sino del público que a través de las redes sociales lo empezó a solicitar para poder seguir viendo este tipo de manifestaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llega algún artesano o alguien de Oaxaca, de Guanajuato, y ve la muestra que ustedes han montado? ¿Se sienten representados? ¿Alguien les ha dicho, oye, en mi estado falta esto, debería de estar fulano de tal? Mira, yo creo que afortunadamente se ha hecho una labor conjuntamente con muchas instancias, porque yo no podría estar hablando que es única. En esta exposición de bioartesanía está la UNAM con nosotros, está la CONABIO, está Semarnat, está la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, de Zonas Protegidas, perdón. Yo sí creo que se han visto bien representados en el museo. Nos han dicho que efectivamente faltaría hacer cosas de esta naturaleza en otros estados de la República. Avaricia. La avaricia. México es un país que tiene una enorme avaricia en términos de arte popular, porque constantemente está tomando de todas partes ideas para poder llevar a cabo su producción como nación. Envidia. Yo creo que México se presenta como un país que los ojos del mundo se posan en él y que muchos de ellos deben de tener una envidia sana. Ira. Ira. A título personal te diría que es muy triste ver que se están desapareciendo muchas especies marinas, terrestres, ciertas aves, y que es muy triste porque cuando hablamos de una especie que desaparece de la faz de la Tierra, en este caso las que están en territorio nacional, somos los mexicanos. Aquí no es ni el político, ni el empresario, ni la iniciativa privada, a nadie le podemos echar la culpa. Somos nosotros mexicanos los que vamos a ser responsables de que desaparezca de la faz de la Tierra una especie animal o vegetal. Ya tenemos 5 o 6 que estaban en territorio nacional que nosotros hemos sido culpables y responsables de que hayan desaparecido. Entonces no podemos generar este tipo de problemas, y yo creo que ahí, yo lo tomo a nivel personal, debería darnos mucho coraje que pase esto. Gula. La gula, a mí yo me quería comer todas las artesanías, y me gustaría, en términos de arte popular y de artesanía, pues nuestra comida es una de las más importantes a nivel mundial, pero si yo probara toda la comida que hay en este país y toda la pluralidad y la diversidad, pesaría unos 500 kilos. Lujuria. Pues muchas de las piezas que se hacen en este país, en el caso concreto de Ocumicho, Michoacán, hay unas piezas que son maravillosas porque son sobre el Kama Sutra. Entonces son piezas que siempre es una gallina fantástica, y cuando uno la abre se encuentra con una postura del Kama Sutra que es muy interesante. Pereza. Pereza de muchas autoridades que no hemos hecho nuestro trabajo como debíamos de haberlo hecho. Pereza porque creo que al tener nosotros esta manifestación tan amplia de cultura en México, muchas veces no visitamos los lugares ni los espacios que debíamos de ir, y pereza de muchos mexicanos que, como tenemos todo a la mano, lo depredamos muy fácilmente. Soberbia. Yo creo que la soberbia que ha querido tener muchos de los funcionarios, de los políticos en este país, es no atender nuestra manifestación artesanal y popular, pero sí cacarearla cuando vamos al extranjero. Entonces, ahora sí que, como dice bien el dicho, farol de la calle, oscuridad de tu casa.
grandes pecados. Walter, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por dirigir y fomentar la cultura popular. Gracias a ustedes, muy amables, y simplemente recordaría a todo tu teleauditorio que programas como estos no se encuentran fácilmente y que establecemos una relación, una sociedad para poder llevar a cabo la manifestación de la cultura en México, pero sobre todo la difusión de esta cultura. Todos son parte de Galería VIP. Muchas gracias. Gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien. Vayan al Museo de Arte Popular.